¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo al auditorio de E-Consulta, su servidor Adolfo Tenagua. A nombre del director general de E-Consulta, Martín Ruiz, les damos las más sinceras gracias de que nos permita llevar un programa más a todos ustedes. En este caso tenemos un programa especial. Decidimos como casa editora contactar a dos especialistas en el síndrome Guillain-Barré, que es algo que le está quizá preocupando a los tlaxcaltecas, y por eso nos dimos a la tarea de poder a lo mejor generar comunicación con Emilio Domínguez San Martín, quien es un especialista de este tema. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días. También tenemos a Alfredo Adán Pimentel, él también es especialista, conocedor también del tema, y le damos las gracias que haya aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, y arrancando ya con este tema, sí me gustaría empezando por que nos dijeran en qué consiste el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré, como su nombre lo dice, es un síndrome. Y queremos decir que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida. Las manifestaciones clínicas empiezan con un hormigueo, principalmente los pies, van al adormecimiento y se van paralizando los músculos en forma ascendente desde los pies, piernas, músculos, hasta la cintura. Y después ahí llega a músculos respiratorios hasta que esto provoca que haya una falta de respiración y los pacientes tienen que ser intubados para el apoyo ventilatorio. Su fisiopatología es muy sencilla, así para que lo entendamos nuestro público. Es porque es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo ataca a las células, ¿verdad? El propio organismo ataca por alguna razón a nivel molecular, ataca a las células y principalmente a los nervios periféricos. Nosotros tenemos nervios periféricos y nervios centrales. Periféricos y todo lo que están en las extremidades. Y entonces esos nervios periféricos a nivel celular, las fibras, las neuronas, que son las unidades funcionales del sistema nervioso, tienen una vaina, es como un aislante, son las vainas de Schwann. Estas vainas de Schwann son atacadas por el sistema inmunológico y son destruidas. Y entonces ya no hay una buena contracción muscular. Entonces ahí va a empezar una parálisis. Al quitar esas vainas de Schwann ya no hay una buena conducción de la energía, del impulso eléctrico, y entonces hay una parálisis, una flacidez. Y entonces esa es la importancia. Ahora, ¿por qué se produce también? Son múltiples las causas. Son múltiples. Puede ser desde origen viral. Hay virus que lo provocan, por ejemplo, citomegalovirus, incluso el virus de la influenza también. Y en herpes también puede provocar esto, un herpes virus, la varicela, es primo hermano de la varicela. Pero también bacterias, principalmente lo que es Campylobacter jejuni. Es una bacteria que se encuentra en el yeyuno, que se llama yeyuni, de los humanos y también de los animales, en los pollos, en el tubo digestivo de los pollos. Ahí se encuentra esa bacteria. Entonces, esta es la forma que se presenta. Oye, ha causado sobre todo, y a lo mejor comentar que ha causado pues alarma entre los tlaxcaltecas. Incluso se ha manejado en las redes sociales y dicen que viene otro virus muy fuerte. Sin embargo, valdría la pena decirle al ciudadano que no es meramente de Tlaxcala, no es un síndrome que está atacando como el COVID, o también me gustaría que hicieras algunas recomendaciones de qué deberían de hacer en casa las amas de casa, los mismos ciudadanos, para evitar que esto continúe. Que digo, a final de cuentas las cifras sí son, de acuerdo al boletín que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, es un número considerable. Sin embargo, creo que mucho puede hacer el Tlaxcalteca por contener esta situación. Claro, hay que recordar que Guillain-Barré pues aparece en todo el mundo, ¿no? Todos los años hemos tenido casos. Obviamente, por circunstancias hay un repunte de casos. Como lo mencionaba el doctor, hay ciertos factores que condicionan como que haya, por ejemplo, un tipo de bacterias, de virus, ¿no? El 40% de los pacientes refieren que haya anteriormente que presentan el síndrome, presentan un cuadro ya sea respiratorio o un cuadro gastrointestinal. Hay que recordar que a algunos de los pacientes se les ha detectado por medio de estudios de laboratorio la presencia de la bacteria Campylobacter jejuni. Y ese
esa bacteria es una bacteria, es una zoonosis, que quiere decir que es una enfermedad que se transmite de animales a seres humanos. Como lo comentó el doctor, la mayoría de los animales que presentan esto pues, son aves de corral y nosotros pues, consumimos pollo, pavo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos casos, y a nivel mundial se ha estudiado perfectamente esto, pues empezamos a hacer el monitoreo de ciertos alimentos. Ahora, la pregunta que me haces, ¿cómo una persona común y corriente, una ama de casa, puede cuidarse y hacer la prevención? Muy simple. Primero, ¿cómo manejo los alimentos? Primero, ¿cómo salgo de la casa y decido, por ejemplo, comer fuera del hogar, ¿no? Si voy a hacer un puesto ambulante o un puesto establecido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Que el puesto establecido pues tiene medidas higiénicas, tiene agua corriente, puede lavar los trastes, uno como comensal puede lavarse las manos, ¿sí? Y cerciorarse que los alimentos estén bien cocidos. Actualmente tenemos esa moda de que la carne tiene un término medio, pero tenemos que ser, exactamente, tenemos que ser conscientes que debe estar bien cocida, ¿no? Ahora, la manipulación en casa. ¿Cómo almacenamos ese alimento, por ejemplo, en el refrigerador? Llegamos del mercado, del súper, con la bolsa del pollo y sabemos que el pollo, como es una carne cruda, hay escurrimiento de sangre. Normalmente, ¿dónde colocamos el refrigerador? Porque en el refrigerador tenemos desde fruta picada, tenemos la sopa de un día anterior, etcétera, ¿no? Pero si la colocamos, por ejemplo, en la parte de arriba, pues puede haber escurrimiento, ¿no? Entonces, saber acomodar dentro del refrigerador, vamos a ponerle un recipiente para que toda esa sangre quede acumulada y no escurra. Ahora, la cocción, como mencionaba, la cocción debe ser bien cocida. Y con eso no vamos a tener ningún problema. Y recalcar algo que se nos está olvidando. COVID nos enseñó a lavarnos las manos. Cuando llegó la pandemia, empezamos todos a usar el alcohol gel, el lavado de manos con agua y jabón, y a nivel mundial las gastroenteritis bajaron un 20%. Entonces es una intervención que debemos seguir utilizando, la higiene de manos. Igual a preparar alimento, antes de comer, después de ir al baño, la higiene de manos es... Doctor, especialista, yo quisiera preguntarles ¿a qué se debe de que, finalmente en Sinaloa se han dado casos, pero ¿por qué se concentran otros casos más que generan alarma en la entidad tlaxcalteca? También aprovecharía para decir, oye, ¿cómo se trata este padecimiento, no? Así es. Pues miren, realmente está en estudio la causa por qué en Tlaxcala. Alguien que diga, es esto, es el pollo. No, realmente no. O sea, sí se han tomado medidas para que se verifiquen los expedientes de pollo, pero realmente, fíjense, es una cosa muy importante. Casi el 50 o 60% de la carne de pollo, todas las carnes, tienen Campylobacter jejuni, esta bacteria. Todos los consumimos. Lo importante es el doctor, o sea, cocer bien, y el pollo siempre se cose bien. No decimos que 3/4, como la carne de restaurante. El pollo, o sea, por eso vemos pobres pollos, ¿no? Ya nos han matizado, ¿no? Satanizaron alimentos. Les ha mermado las ventas del pollo, entonces tampoco no alarmarnos. Y también, por ejemplo, que produce diarrea, incluso la diarrea por Campylobacter jejuni pues es un 5% muy bajo, ¿no? O sea, todos alguna vez hemos tenido diarrea por Campylobacter. Ahorita en la época de calor hay varios agentes biológicos por el calor, virus en los niños menos de 2 años, por rotavirus, puede ser de niños en adultos también. Otras causas de diarrea son varias, no nada más es Campylobacter o por el pollo. Entonces, ¿por qué Tlaxcala? No hay estudios. Miren, la incidencia de casos es del 1, ¿cómo se llama? En 100,000, ¿no? Entonces es muy baja. Siempre ha habido casos al año, ¿verdad? Aquí en los hospitales y todo. Entonces, ahora repunto, no se sabe qué mecanismo. Pruebes, miren, hay otra cosa muy importante, la contaminación cruzada. ¿Sí? O sea, estamos con el pollo, luego lo lavan, y a un lado con las verduras, y no las cocen bien las verduras. Y ahí es donde se contamina. Al lavar el pollo, en las vísceras, todo, pues ahí está impregnado, lo lavan y contaminan a la verdura o a la fruta, y entonces se la comen cruda y es donde se contamina. Por eso es bien importante separar
lo que decía el doctor, y no se sabe por qué si hubo un brote, alguna contaminación en el agua, en esa región, habría que estudiar en qué regiones se dieron, a lo mejor la susceptibilidad genética, genómica. Esto va para largo, esto para sacar un artículo de investigación, y yo creo que las autoridades sanitarias lo están haciendo. Insistir, doctor, ¿cómo se trata? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré, fíjense, puede durar de 2 días, es muy leve, prácticamente una parada nada más de los pies, y 2 días ya no pasa nada, y puede durar hasta 150 días la recuperación. Entonces hay pacientes que sí migran hasta, afortunadamente es un bajo índice, menos del 30%, que son por el problema respiratorio, pero depende, si es un caso leve, nada más reposo, medidas generales, ¿verdad? Para el dolor, o si no hay dolor, de observación hospitalaria, y se van a su casa, no hay ningún problema. Si necesitan intubarse, pues sí ya requiere terapia intensiva, ya requiere un tratamiento específico para el manejo del ventilador, de las secreciones. No hay una actividad. La bacteria, pues a los antibióticos, incluso hay artículos que se encuentran casi sin antibióticos. La bacteria es una flora normal de ahí, pero realmente después viene la recuperación, la rehabilitación, con los servicios de fisioterapia, para movimientos finos, para electroestimulación, cámaras con hidroterapia, todo eso ya es rehabilitación. Entonces, afortunadamente, solamente ocurre una muerte en 100,000 casos, y es lo que ahorita, por ejemplo, Tlaxcala, hubo 3 casos, está dentro de los parámetros, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo ante una diarrea. Me han hablado las familias, los papás de los niños, oye, mi hijo ya tiene diarrea, puede tener síndrome de Guillain-Barré. No se espanten, que no nos asustemos, que no haya pánico, ¿no? Por consumir carne de pollo porque tengamos diarrea. Me llamó la atención algo, doctor, especialista, que nos decías, no hay que satanizar el pollo. No. Me gustaría que fueras un poco, o desmenuzaras un poco esa parte de por qué no en el pollo, por qué no a lo mejor en la res, o por qué no en las frutas. No sé, lleguemos o hasta dónde ha ido como que avanzando la investigación para saber realmente de dónde surge, porque en Tlaxcala tenemos un problema y se han dado casos o se está reportando que se ha venido desplomando la venta del pollo, y digo, eso genera también genera problemática en el impacto económico, porque hay mucha gente que precisamente labora en expendios de pollo, etcétera. Y la otra, doctor, ¿cómo se detecta? ¿Es a través de un estudio de sangre? No sé, me gustaría que me aclares esa información. Bueno, desde hace muchas décadas, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica maneja ciertos, como dicen, ¿no? Vigila la enfermedad. En este caso, Guillain-Barré entra dentro de la vigilancia que le llamamos sindromática, como dijo el doctor, signos y síntomas, que engloban lo que son las parálisis flácidas agudas. Entonces, todos los hospitales de unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel hacen ese monitoreo. Cuando llega un paciente que cumple ciertos criterios, esos pacientes se protocolizan, como en este caso parálisis flácida. Cuando son menores de 15 años, se les toma una muestra de heces fecales y se manda a estudiar. Pero también el manual nos dice que podemos estudiarlo para otras causas, como en este caso sería Campylobacter jejuni. Entonces, lo que se empieza a hacer en Tlaxcala, o sea, desde hace muchos años, empieza a hacer el monitoreo, y en este caso, pues detectamos que los pacientes que presentan Guillain-Barré o parálisis flácida aguda dentro del protocolo empezaban a salir con cultivos positivos a Campylobacter. Aparte, se les hace una prueba de suero, una serología en sangre, para ver anticuerpos antigangliosios, que se relacionan para ver si realmente el paciente no solamente está colonizado por Campylobacter, sino que realmente presentó, ¿sí?, una respuesta antígeno, anticuerpo, contra lo que es la bacteria Campylobacter. Toda esa información que generan las unidades médicas se le pasa a la epidemiología de campo, ¿sí?, que son las brigadas de la Secretaría de Salud, que se encargan de hacer ya el estudio con la información que tienen y tratar de buscar la fuente, el origen de, ¿sí? Si en este caso sabemos por la literatura que Campylobacter puede estar, ¿sí?, en la carne, ¿sí?, como dijo el doctor, mucha de la carne que consumimos tiene, pero hay maneras
de cómo la tenemos que tratar y cocinar. Ese es el punto clave. Recordemos algo, ¿sí? Si hacemos análisis retrospectivo, nos damos cuenta que en Tlaxcala y en muchas partes del país hubo carnavales, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y la gente consume cosas de la calle. Sabemos que ha aumentado la temperatura, que a veces pues, no hay buen manejo de alimentos, y pues la gente... La movilidad de la Semana Santa, etc. Exactamente, entonces eso puede condicionar, puede ser una hipótesis de que puede haber ocasionado que haya un aumento de los casos. Ese se contagia a través del saludo de manos, del saludo de besos. Digo, porque son preguntas básicas, claro. Pero la gente también pregunta, es que ha de tener el síndrome, y le llaman el síndrome del pollo, y a lo mejor no te puedo dar la mano, ¿no? Y vale la pena, ¿no?, decirle a tlaxcalteca de qué manera se contagia, ¿no? No, la literatura dice que es raro el riesgo, ¿no? El riesgo mínimo, ¿no?, de que se contagie de persona a persona. Sí, entonces la forma más común es esa, ¿no? En este caso hablamos de Campylobacter por los alimentos. Puede haber problemas infecciosos, etcétera, puede ocasionar que haya Guillain-Barré, pero obviamente a nivel mundial no se sabe qué personas están condicionadas para que desarrolle Guillain-Barré. Okay. Fíjense, es multifactorial. Hay hasta una como especie de capulín, se llama capulín tullidor, que lo comen en el bosque, es una manzanita, así lo comen también, y es también parecido al síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome, pero eso engloba parálisis clásica, hay muchas causas, ¿no? Y también aquí falta Tlaxcala identificar cuáles son las formas, porque hay dos formas. Una que es la axonal, que nada más afecta a las dendritas de las patitas de las neuronas, y la otra que afecta a la vana. Es algo muy raro. Este síndrome es muy raro, es muy complejo. Son muchos factores, ¿no? El virus del Zika, por ejemplo, también puede provocar, que son las zonas endémicas, sea en México, principalmente en las costas. Todos. Entonces, en Tlaxcala, seguramente, creo que dice el doctor, fue por una mala higiene para consumir los alimentos, ahorita en épocas de calor, carnaval, se conjuntaron. Va a salir algo, yo creo que en breve las autoridades y los investigadores van a sacar la causa. Punto de vista, a lo mejor vale la pena que las autoridades estén clausurando los expendios del pollo o se están adelantando. Pues mi punto de vista, carne de pollo con Campylobacter, pues si es 50%, si es el 100%, pues sí, ¿no? Pero si está dentro de la norma, lo que sabemos que tiene Campylobacter, no. O sea, la mayoría tiene Campylobacter. Si analizamos, Campylobacter, desclausuramos, no. Entonces yo creo que sería mejor. Hay otras formas de clausurar el negocio, ¿no? Pues que salubre, que no tenga agua, todas esas cosas, ¿no? Claro. No por la carne, pobres pollitos, ¿verdad? Sacrifica su vida para darnos alimento y no hay que satanizar, ¿verdad? Aquí hay un punto importante que tocar, ¿no? A lo mejor cuando empiezan a generar la carne, está bien, pero ¿cómo la transportamos? O sea, todo eso tenemos que ver, tenemos que ver un proceso completo y no decir solamente el expendio de pollo está en el problema. Porque a lo mejor el expendio lo vendió bien, pero quien lo compró y lo va a vender a su establecimiento, cocina, puesta ambulante, etcétera, tiene un mal manejo y ahí se contamina. Pero fíjense que también lo que clausuraron más fueron encontraron muchos clandestinos, sí. ¿verdad? Sí, claro. Para pasar, ahí es donde está insalubre. Y yo creo que ahí sí hay que clausurar. Pero es que cómo está con la norma. Ahora también hay una cosa muy importante. En las carnicerías siempre tienen sus refrigeradores. Claro, y en las pollerías no. O sea, es difícil que tengan incluso el pollo lo tienen a la intemperie, ¿no? Sí, ya. Que es fresa, ¿no? Lo venden todo el día, ¿no? Pero eso parece ser. Pero realmente sí se deben tener refrigeradores, ¿no? Y aquí es la prevención por todos lados, ¿no? Desde el que vende pollo, el que lo distribuye y quien lo consume, tenemos que tener prevención. Ok, doctores, gracias, especialistas que nos hayan acompañado en este programa especial de consulta. Antes de retirarnos, sí me gustaría a lo mejor, como decían, si platicamos acá, hay suficiente información para sacar un artículo de varias etapas, pero para hacerle un poco más directo al ciudadano,
¿Qué nos hace falta agregarle a esta información? Ya para cerrar, igual permitiríamos primero la participación del doctor, luego para que cerremos y también para que sea muy digerible para el ciudadano, porque en consulta tenemos la oportunidad de que nos sigue mucha gente de todos los municipios y que, bueno, siempre está pendiente de la información que vertimos acá. Pues miren, un saludo a todos los que nos ven y decirle que no se preocupen, que esto va a ser pasajero, incrementar las medidas de higiene, nada más en estas épocas de calor. Lavado de manos, ya lo dijo el doctor, lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Siempre nos han dicho desde niños, ¿no? Claro. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Esto es de siempre. Esto baja la incidencia de enfermedades enorme, ¿sí? Y el manejo de alimentos, cocer bien su pollito, seguir consumiendo carne de pollo, bueno, que en buen estado, todo se ve que no huele a mal, ¿no? Que está el refrigerador ya huele, ¿no? O que ya está como babosito, ¿no? La carne de pollo, ya ni a los perros, ya, ¿no? Residuos también, separar la basura también es importante, pero higiene, no comer alimentos de dudosa calidad también en la calle, es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, los que venden taquitos bien sabrosos, ¿no? Todos están en la orilla de la carretera. Tus bolsas uno, está bien sabroso, es una tradición riquísima. Pero el problema ahí son las salsas, que están todo el día asoleadas, y es un caldo de cultivo. Y da diarrea no por el taco, ni por el señor que la consigue. Ya trae su gel, ¿no? Y sus lazos y su gel, ya se le limpia la mano, sino por la salsa. Por los frascos. Por los frascos, están todo el día buscando el refrigerador. Entonces, tener mucho cuidado con eso, evitar infecciones. La verdad, les recomiendo eso, su amigo Alfredo. Muchas gracias, doctor, gracias. Adelante. Pues otra cosa importante, ¿no? El lavado de manos. Una cosa es lavarnos las manos, pero ¿cuál es la técnica correcta? ¿Sí? Todos usamos celular, ¿no? Todos tenemos internet a la mano, ¿no? Entonces es bueno buscar información confiable. Ustedes pueden entrar a la página de la OPS y viene la técnica correcta de lavado de higiene de manos, ¿no? Todos los invito a que revisen esa información y la practiquen todos los días, se lo enseñen a sus hijos, y si constantemente lo estamos haciendo, se va a volver un hábito. Insistir en esa parte, doctor, a mí me llamó la atención eso, no satanizar la cara. No, para nada. Gracias al auditorio, gracias que nos permitió platicar en este programa especial hablando precisamente del síndrome que está preocupando a la gente. Me agrada lo que comentó el médico Pimentel, donde afirma que es un problema pasajero. Al contrario, creo que como tlaxcaltecas tenemos que sumarnos, someternos a la prevención, y creo que esto va a llevar a buen puerto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues más adelante también quizás los estaremos invitando nuevamente a este programa para ver cómo sigue disminuyendo. Yo confío que esto se va a ir hacia abajo, va a disminuir, pero lo que nos deja una buena enseñanza, lo acaban de mencionar los médicos, la prevención. Todo el mundo se está sometiendo otra vez a la prevención. Gracias al auditorio de consulta, gracias también les mando un saludo especialmente al director de este portal de consulta, Martín Ruiz, su servidor Adolfo Tenagua. Fue un gusto haberlos saludado.